Ser medium es tener las habilidades para poder entrar en contacto con las personas fallecidas. No lo llamo un don, sino habilidades. Creo que todos tenemos capacidades. Entonces todos tenemos una sensibilidad que está ahí o no. Luego las personas muy cartesianas ignorarán sus sentimientos. Pero tú, por ejemplo, que estás extraconectado, porque ya lo siento hoy cuando hablas, no somos diferentes. Tú y yo, es solo que tú tal vez aún no has desarrollado este lado mediumnístico que podría llegar a ti de un día para otro como a mí, en un momento en que menos lo esperas. Cuando dices que ves a los difuntos, ¿es al cerrar los ojos, tener imágenes mentales o al ver a la gente en la vida real? ¿Cómo los ves? Tengo la facultad de ser clarividente, así que voy a escuchar a los difuntos. Así que efectivamente tengo imágenes que se me presentan. No necesariamente necesito cerrar los ojos, pero me enfoco en el difunto que se me va a presentar. A veces veo siluetas, pero también solo las escucho. Por ejemplo, no se presenta como puedes imaginar en las películas, una silueta toda blanca o incluso la persona misma que se presenta con su cuerpo físico que tenía. No, yo realmente los veo en silueta, un poco como una nube, o quizás solo los sentiré cerca. O tal vez simplemente me tocarán el hombro, o simplemente también escucharé su voz, simplemente donde compartirán su experiencia de vida en este plano terrestre. ¿Tienes visiones o destellos con solo tocar a alguien? ¿Cómo se manifiesta eso? No sé si alguna vez has visto El Conjuro. Es la pareja que va a hacer lo paranormal en una casa porque hay entidades. En un momento dado, ella se encuentra en una morgue y toca a un difunto. Y cuando toca al difunto, ella es proyectada. Bueno, esa es más o menos la situación. ¿Puedes darme un ejemplo concreto de cómo se manifestó este contacto físico y qué pasó en tu casa? Es cierto que la primera vez tuve miedo. Obviamente no entendí de inmediato lo que me estaba pasando porque es principalmente al principio de mi práctica, al principio de todo lo que sentía, solo veía cosas horribles. En realidad solo conocía cosas malas y personas golpeadas, no cosas buenas. La primera vez que tuve un flash así, aunque no es muy bonito, estaba con mi mejor amiga en ese momento. Fui a casa de su mamá y de hecho cuando entré en la casa me encontré con su mamá y le di un beso en la mejilla. Fue uno de los recuerdos más intensos que he tenido en mi vida, donde lo vi ser degollado. En ese instante noté que había un problema. Entonces, o es mi cabeza o hay algo mal. Y efectivamente resultó que, no recuerdo exactamente cuánto tiempo después, pero te diría que 2 o 3 meses después, su esposo intentó degollarla. Lo logró en parte, pero no totalmente porque ella no murió. Perdió sus dedos al intentar quitárselo. Pero eso fue para mí el detonante de todos mis miedos en relación con mis visiones. ¿Cuál fue tu primer encuentro con lo paranormal? He visto entidades por la noche en varias ocasiones. Entonces, cuando era muy joven, me resultaba difícil explicarlo, pero que hoy, con el tiempo, sé que eran entidades. Ustedes los llamarán fantasmas, yo los llamaré difuntos. Tuve esta primera interacción alrededor de los 6-7 años y no la viví necesariamente muy bien. ¿Has estado alguna vez en contacto con un espíritu que te deseaba mal? Sí, eso ya me ha pasado una vez. De tener una entidad que claramente quiere transmitir un mensaje, pero va a ser más agresiva, pero tú vas a pensar, sí, agresiva, pero no va a golpearme. No, no es eso. Es más bien estar pegada a mí a diario o transmitirme energías negativas que no son necesariamente buenas porque no estuvo bien en su vida o porque es una entidad del bajo astral, así lo llamamos. No es necesariamente benévola y puede aferrarse a nosotros y puede influir en nuestro estado de ánimo, nuestras energías, estar en un malestar, una depresión. Ahí son entidades malvadas. ¿Tú? ¿Alguna vez has tenido manifestaciones físicas de este acoso? Sí, muchas. Cuadros que caen, luces que explotan, gatos que aparecen fuera de mi casa cuando todo está cerrado, mis gatos, muchas cosas muy difíciles de vivir, escuchar cosas en la habitación de mis hijos, juguetes de mis hijos que se encienden solos. Pero hoy ya no me asusta porque puede ser tanto un alma de benevolencia como una entidad del bajo astral que se presenta ante mí y que se manifiesta con actos como estos. En estos casos, ¿cómo nos deshacemos de ellos? Acude a un medium y te ayudará a hacerla ascender a la luz. ¿Y cómo definirías el hecho de hacerlo ascender a la luz? Es decir, que va al paraíso, al infierno. ¿Qué es eso? Después, eso, son tus creencias, yo tengo las mías. La luz es el lugar al que todos vamos una vez que partimos. Al fallecer, ascendemos hacia la luz, subimos niveles y nos unimos con nuestros seres queridos. Y a partir de ahí, en el momento en que me contactan, intercambio con ellos o a veces solo calmo su conciencia y hago una intención y los hago ascender a la luz.
¿Y cuál es la mayor ayuda que has brindado a alguien? Entonces, te voy a contar una historia que puedo contarte porque salió en el periódico. Me enfrenté a una madre que estaba siendo golpeada con su pequeño hijo y la salvé de esa situación porque se estaba yendo muy lejos. Hablamos de una consulta que terminó con llamar a la gendarmería para rescatar a una mujer que vivía al lado de mi casa. No es que esté orgullosa, pero el hecho de haberla ayudado y canalizado de inmediato que tenía un problema y estaba en peligro, pude salvarla de esa situación. De hecho, terminó con la persona en prisión y tuve que testificar, y ahí es donde estuve muy contenta, es que la gendarmería escuchó mi testimonio sobre ella y por lo tanto la salvaron directamente de las garras de su marido, que era muy, muy violento. Sí, he sido abordada por la policía para asistir en investigaciones en más de una ocasión. Yo hago muchas investigaciones de desapariciones. Se me solicita, pero es cierto que es difícil hablar de ello porque realmente no es un campo completamente establecido. En Francia les resulta difícil decidir consultar a un médium. Yo hago muchas investigaciones de cuerpos. ¿Y entonces alguna vez te has encontrado con un cuerpo? ¿Estabas allí o solo dijiste el lugar? No, solo dije el lugar. Si la persona está viva, si la persona ha fallecido, etc. Sí, en varias ocasiones recientemente. ¿Alguna vez has tenido una visión sobre tu entorno y cómo reaccionas a eso? Zapatero, el más mal calzado, diría yo. Para mí y mis seres queridos más cercanos no necesariamente veo cosas, pero efectivamente tengo muchas sensaciones. Me han sucedido ciertas cosas en mi vida que me han permitido evitar ciertas catástrofes gracias a mis sentimientos, gracias a mis habilidades. ¿Y qué te pasó? Salvé a mi hija de la muerte. ¿Puedes explicarnos? Mi hija tuvo una septicemia severa y de hecho cuando la estaba amamantando en ese momento y cuando la tomé para ponerla en su cama, porque acabábamos de pasar 24 horas en el hospital, la tomé y la puse en su cama, me dijeron ve a buscarla, si no se irá. Escuché, fui. Y efectivamente cuando la tomé convulsionó mucho y nos fuimos, finalmente no te voy a dar muchos detalles, pero nos fuimos de urgencia al hospital y pasó 6 horas intentando ser reanimada. Si no hubiera escuchado en ese momento lo que me dijeron allí arriba, la habría dejado dormir sin volver y ella habría fallecido en su sueño porque era grave. ¿Cuál sería tu experiencia paranormal más destacada? He tenido muchas. Lo que más me impacta son ciertos contactos con algunos difuntos. Es más, el contacto que tuve con un niño difunto hace aproximadamente 1 año. ¿Era el hijo de quién? De una de mis clientas. ¿Puedes contarme o no es muy apropiado o no tienes derecho? Entonces debes saber que tengo una ética en mi trabajo. Es que no cuento lo que sucede durante mis consultas, pero lo que puedo decirte con respecto a este contacto es que hubo una investigación sobre este difunto y por lo tanto fue extremadamente violento a nivel de contacto. No hacia mí, sino hacia lo ocurrido. Y eso no me había traumatizado, pero me había afectado. Varias veces incluso soñé con ello, porque al final el difunto tuvo dificultades para separarse de mí, para no transmitir el mensaje a su familia. Y fue muy complicado para mí durante varios días y lo pasé muy mal porque realmente sufrió mucho durante su muerte. ¿Alguna vez te has puesto en peligro al transmitir un mensaje de un difunto a un vivo? Entonces yo no me puse en peligro per se, pero puse en peligro mis habilidades. Es decir, una vez me pasó que divulgué un mensaje que no debería haberlo hecho y como resultado me quedé sin mis habilidades durante unos días. Es un poco como un castigo. ¿Puedes explicar concretamente qué pasó? Claramente no debía decirle a esta persona en consulta que el difunto le decía ahí tienes un ejemplo porque quiero salir de mi consulta para no decirte lo que realmente se dijo. Pero el difunto me decía, dile que podría haber un accidente en esa situación. Y yo no lo hice, lo dije. Y mis guías, porque a veces tengo al difunto y a mis guías a mi lado, y ellos me dijeron que no lo diga porque cambiaría el curso de las cosas. Y la advertí. Como resultado me cortaron mis habilidades como castigo, aunque realmente no lo es. Pero en resumen, revelaste cosas que te dijeron que no dijeras. Por lo tanto, vamos a reducir tus habilidades temporalmente para que comprendas. Lo imagino así, pero no es como se dice allá arriba. ¿Has disfrutado la vida? ¿Te ha dado vacaciones? Para nada. Lo viví muy mal, lo sentí como un castigo. Pero al final, al mismo tiempo, entendí, porque si voy a divulgar algo que va a cambiar el curso de los eventos de una persona, eso tampoco es bueno. El libre albedrío es importante para cada individuo. La religión, ¿qué lugar tiene en tu don de mediumnidad? He sido creyente toda mi vida porque fui educada de esa manera.
Todavía soy creyente, pero hoy en día creo más en la energía divina y todo lo que hay en el mundo sutil que... La iglesia. Pero espera, dices que te comunicas con guías y seres de luz. es ¿Qué exactamente son? seres espirituales. Simplemente no tienen sexo en el sentido estricto, no son hombres, no son mujeres, son seres de luz. Podemos tener guías que nos hablan, podemos tener seres de luz que nos hablan, también podemos tener difuntos que nos hablan, pero en el sentido estricto, cada uno tiene un guía. Es más difícil cuando la persona es escéptica y menos receptiva, bloquea un poco las ondas, no lo sé. Y sí, hay personas que no son absolutamente receptivas y que van a cerrar las puertas o que van a ser muy cartesianas o incluso cuando les digo algo que es real me van a decir que no, eso no es cierto. Porque en realidad no quieren creerlo. ¿Qué haces cuando eso sucede? Dejo que las cosas sucedan, no voy a obligar a alguien a creer en lo que soy. Si no quieres creer en ello, tienes derecho. Pero por otro lado, si no crees, hay muchas personas que juzgarán mi trabajo, pero que aún así tienen curiosidad por saber solo para decirme, bueno, entonces adelante, dime algo porque quiero saber si es verdad lo que me dices, pero eso es más bien provocación, yo lo tomo más en ese sentido, de hecho. ¿Alguna vez le has preguntado a un difunto o a una entidad cómo es el lugar donde está? Por supuesto, siempre el difunto o la entidad me muestran dónde están. ¿Te muestran? Los lugares físicos son idénticos a los nuestros. Yo imaginaba un paraíso con una extensa llanura verde donde te hablaban mediante un sistema Bluetooth mejorado. Casi es eso. Entonces no hay Bluetooth allá arriba. Pero sí, realmente depende una vez más del difunto. Si mañana tengo un difunto atrapado donde haya fallecido, si fue en su casa y se queda allí, inevitablemente mostrará su casa en este plano terrestre. Pero si está en la luz, me mostrará el espacio donde se encuentra. Pero efectivamente hay mucha vegetación y mucha luz dorada, blanca. Estamos en un espacio muy brillante donde todos estamos juntos. ¿Usas bolas de cristal, péndulos, tablas de Ouija, cosas así? Entonces no necesito usar tablas de Ouija porque solo necesito una conexión para poder conectarme con los difuntos, para poder entrar en contacto con ellos, porque la tabla de Ouija es realmente para entrar en contacto con entidades o difuntos. No uso bola de cristal, sino mis cartas. Entonces, sabes leer el futuro, si sabes leer las cartas medium, es entrar en contacto con los difuntos, pero también es poder leer el futuro. Si no solicitas a los difuntos, pues, ¿con qué frecuencia vienen a solicitarte? No podría darte un número porque depende de los días, también depende de mi estado de ánimo y energía, pero pueden venir con una frecuencia de 2 o 3 difuntos. Todo depende de los lugares, porque algunos están cargados de energía, donde hay egregores, etc. Todo dependerá de varias cosas y de cómo me sienta ese día. ¿Qué son los egregores? Una familia de almas. Una familia de almas puede en ocasiones... Es decir, ¿es una familia? Es como, te diría, un círculo con 10 almas que han vivido la misma situación. Fallecimiento. Están allí y hay que hacerlos pasar, ¿sabes? Un clúster, ¿sabes? Sí, si quieres decirlo así. ¿Sientes a alguien o ves a alguien aquí ahora en la habitación? Sí. Tengo muchos sentimientos. Sobre muchas personas, pero después aquí realmente somos varios. Entonces es cierto que no sé si eres tú o alguien más a quien voy a sentir algo. Ahí, por ejemplo, te voy a decir que efectivamente siento a la mamá de una persona que está aquí y que es parte de una de las personas que está aquí en esta habitación. La persona que está con nosotros en esta habitación te habla, te hace señales, te hace entender cosas. Ella se manifiesta y está a mi lado, pero por ahora no he autorizado el diálogo. Entonces necesitamos autorizar a la entidad. No he decidido intercambiar con ella finalmente en este momento. Es decir, dialogaré con ella cuando me sienta lista o tenga ganas de hacerlo. Si no es el momento de dialogar, no lo hago. ¿Existen formaciones o diplomas o certificaciones que nos pueden permitir distinguir entre un buen medium y un charlatán? Para nada, eso no existe. Es algo innato en nosotros, trabajaremos en ello, lo aceptaremos y no lo haremos. Hasta ahora no conozco ninguna escuela de mediumnidad hasta que se demuestre lo contrario. La tarjeta Mansi, sí. Todo el mundo puede tirar las cartas. Por otro lado, la mediumnidad está arraigada en nosotros. Puedes hacer que los espíritus dejen de molestarte, entre comillas, o de forzar para hacer pasar su mensaje. Entonces, no puedo cerrar completamente. Solo necesito crear una barrera energética para sentirme más tranquila.
Si prefieres, te hablaré así para que puedas entender realmente. Pero claramente, en un momento dado, no deseo escuchar a un difunto porque no es el momento o porque ya estoy con alguien más. O efectivamente, yo no cierro la puerta al difunto, pero es cierto que más allá de eso sigo siendo un ser humano que necesita tener una vida aparte de mi trabajo como medium, de hecho. ¿En la vida real? Puedes bloquear a las personas y pedirles que dejen de molestarte. Ahí pones una barrera energética. Tú ¿Podrías explicar un poco más? Para mí, la barrera energética es que voy a cerrar mis ojos y voy a visualizar un domo de luz y a partir de ahí voy a bloquear un poco la llegada de los difuntos, si prefieres, para que pueda estar un poco tranquila. Incluso, te digo esto, durante mis consultas, si no quiero tener un difunto que se presenta, tengo que poner esta barrera energética porque si no vienen incluso durante las consultas que no tienen nada que ver con un contacto difunto. ¿Nunca has tenido miedo de que te categoricen un poco como una bruja, como se hacía en la Edad Media? Imagina que soy medium y también bruja, wow. ¿Cómo se proclama uno bruja? ¿Necesitas pasar por Hogwarts? No se requiere pasar por Hogwarts, pero estas son creencias y prácticas. Sí, he incorporado la magia en mi vida desde hace bastante tiempo. Todo es magia, todo es todo. Posteriormente, no causo daño nuevamente, pero así funciona la ley de la atracción y la magia de las plantas. Incorporo todo esto en mi día a día y con solo ver mi perfil sabrás de inmediato que soy una bruja. Él dice bruja, él dice lanzar hechizos, o yo me... Equivoco, sí, eso es. Entonces, Puedes lanzarme un hechizo, allí. si efectivamente mañana soy alguien malo, te lanzo un hechizo, sí, podría. Pero sé que detrás está presente el regreso del palo. Y no necesariamente tengo ganas, y no está en mi interés hacerlo. De cualquier forma, el karma te llegará de otra manera. No necesitas de mí. Si haces daño, inevitablemente te volverá. Del karma. ¿Hay veces en las que hubieras preferido no tener estos sentimientos y habilidades? Me lo he preguntado durante mucho tiempo. Me preguntaba por qué me habían elegido, por qué hacía esto, en qué momento y por qué en realidad, por qué me habían dado a mí la oportunidad de poder ver todo esto, porque no siempre ha sido fácil para mí canalizar, he tenido muchas dificultades. Te diría incluso que casi 10 años antes de aceptar quién era y sobre todo los sentimientos, porque a veces es muy difícil para mí, soy muy empática, soy una persona muy sensible. De hecho, lloraré contigo durante la consulta. Y hoy por nada en el mundo querría que me las quitaran, porque ahora que duermo con ellas, vivo con ellas, no te digo que sea fácil todos los días, pero hoy han ayudado a muchas personas estas habilidades y es por eso que hoy pongo en práctica mis habilidades, porque ayudar a los demás creo que es mi camino hoy. ¿En qué momento los difuntos toman contacto contigo? ¿Es cuando tú lo quieres o cuando ellos deciden? Entonces, es delicado porque a veces no soy yo quien decide, sino que ellos pueden venir en cualquier momento, de día o de noche. Con el tiempo empecé a canalizar muchas cosas y a veces soy yo quien decide cuándo vienen. Pero en general, si realmente han decidido transmitir un mensaje, vienen a cualquier hora. ¿Cuáles son las expectativas principales de tus clientes? Es darles su camino de vida, poder responder a sus expectativas, sus preguntas, todo lo que se plantea. Yo, la mayoría de mis clientes no están en angustia, pero a menudo están en la oscuridad, en un momento, en un callejón sin salida de su vida donde necesitan tener respuestas a sus preguntas o salir de una situación que es difícil o tomar una decisión. ¿Cómo haces para ganar dinero gracias a lo que haces? Como tú, cuando te levantas por la mañana para ir a trabajar, me voy a levantar, voy a hacer consultas y así es como voy a ganar dinero hoy. ¿Cuál es el salario promedio que percibes? No vamos a hablar de salario. Porque No es salario, sino facturación, porque trabajo en una empresa. Pero tengo un tenedor. No te daré mi volumen de negocios, pero tengo un rango. Puede ser entre 5 y 15 al mes. Todo depende de los meses y las personas. Depende de muchas cosas. De hecho, los precios de mis consultas están en mi sitio web. Hay un costo por cada consulta. El precio varía según el tiempo que desees. Puedes dar un rango. Puede ir desde 65 euros hasta 95 euros. ¿es el dinero un factor en la realización de tu donación? Por ejemplo, ¿te dices a ti mismo que este mes necesitas más dinero, por lo que necesitas buscar más pacientes para estar más cómodo financieramente? No necesito ir a buscar a mis clientes. Mis clientes vienen a mí si así lo desean. No puedo simplemente decidir una mañana que me falta dinero y anunciar que voy a hacer una consulta. No, si están allí, están allí. De todos modos, yo tengo una agenda apropiada, no puede ser más por día. De hecho, no sé si ves lo que quiero decir. Yo tengo una agenda por día. Si todo está lleno, todo está lleno. No voy a añadirlo.
¿Recibes invitados en tu casa? Sí. En persona, rara vez lo hago. ¿Por qué? Porque por ahora debes saber que todos estamos dotados de energía y que si hago que las personas vengan a mi casa, también es tu energía la que viene directamente a mi casa. Por lo tanto, tendría que estar limpiando constantemente las energías. Y por ahora me parece bien hacerlo como lo hago por teléfono, al son de tu voz o incluso por una foto. Necesita su fecha de nacimiento y su nombre. O una foto porque al ver el rostro me ayuda a saber con quién hablo. Luego está la videollamada. Hoy en día podemos usar WhatsApp, podemos usar Insta, podemos usar FaceTime. Entonces, si la clienta desea mucho hacer una videollamada, la haremos juntas. Pero eso no impedirá nada. A veces el sonido de su voz basta para tener algo, pero siempre será su fecha de nacimiento y nombre. ¿Cuál es el interés de tener la fecha de nacimiento entonces? Es la conexión con la persona, es la conexión de su alma, de hecho. ¿Estoy conectado con todos los nacidos el 25 de septiembre de 1987? No, porque una vez que me des tu fecha de nacimiento, es tu alma la que me va a hablar. No todas las personas a tu alrededor nacieron el mismo día que tú. Te di mi fecha de nacimiento, yo siendo extremadamente sensible. ¿Qué eres tú? Sientes, creo que somos un poco similares, una gran fragilidad, especialmente alrededor de los 9 años. Algo ocurrió entonces. No puedo decirte ahora mismo porque no te he visto, pero sé que en tu juventud hay una herida. Hay algo alrededor de los 9 o 10 años que resalta bastante en tu emocional. Yo lo llamo así, es una herida. Te hable o no, al intercambiar quizás me dirás que sí hubo algo. En efecto, hubo algo. No sé cómo pudiste encontrar... Tenías una oportunidad entre 35 al final. Ves, si podemos hacer un poco de matemáticas. Y entonces, en tu círculo cercano todos saben de tu don y de lo que haces. ¿Sí? ¿Todos lo saben hoy? ¿Fue bien recibido por todos tus allegados? No, no por todos necesariamente. Pero después, quiero decir, hoy lo asumo porque tuve mucha dificultad para asumirlo. Soy fiel y estoy en armonía conmigo misma. Y si hoy alguien no está contento con lo que hago o no está de acuerdo, no importa. ¿Existen dispositivos para proteger a los clientes que pueden arruinarse frente a estas prácticas? No, desafortunadamente nosotros, los mediums, no necesariamente hacemos publicidad precisamente para evitar este tipo de situación. Quisiera que se previniera más este problema. Es como la adicción al juego, es un poco como todo, el alcohol, el juego, la mediumnidad. Efectivamente, tengo muchas personas que son muy frágiles y que necesitan eso para avanzar, como necesitarían un psicólogo, cuidado, o como necesitarían un cigarrillo. Pero en cualquier caso conmigo saben que no me llaman todas las semanas y a veces es solo cada 6 meses cuando necesitan hacer un balance si tienen ganas. O entonces, lo único, si hay una urgencia en una situación, por supuesto, podría iluminarlos. Me llaman cada semana sabiendo que diré que no. ¿No es demasiado agotador o no es demasiado duro? Emocionalmente sí. Como mencioné previamente, soy una persona muy sensible. Absorbo mucho de las energías en consulta o incluso en canalización o con los difuntos o en cuidados energéticos y por lo tanto a veces también me sucede a mí decaer y por lo tanto ahora estoy un poco más atenta a mí misma y ayudo menos tal vez en el tiempo. En realidad tomo menos personas en el tiempo, pero al menos así me cuido a mí misma. Pero es difícil, todos los días no es fácil vivir todo esto. ¿Has encontrado un sentido a tu existencia gracias a la mediumnidad? Sí, yo hoy sabía que no he atravesado todo lo que he atravesado siendo joven por nada. Hoy esto también me ha permitido ayudar a otros que a veces tienen una vida similar a la que yo tuve y sé que hoy no cambiaría por nada porque sé que estoy en el camino correcto. Aida, hemos intercambiado durante un rato. ¿Qué piensas de mí o qué imaginas de mí? Alta, morena, con cabello larguísimo. Te imagino bastante delgada, con la piel bastante clara. Una nariz grande con un virus dentro. ¿Estoy equivocado? Una mujer blanca con cabello claro, tal vez ondulado. No muy alta. Quizás con ojos marrones. Quizás soy medium. ¿Cortina? Pero tú tienes... No. El sombrero. Ah, no. ¿Y la baguette? Ah, mierda, no eres bruja. Sí, pero... Bruja moderna. No, pero me lo imaginaba completamente así, es verdad. Ah, sí, lo descubrí bien, encantada. Fue genial hablar contigo de todas formas. Gracias.